Oiga, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó una reestructura para ahorrar 43 millones de pesos. Para platicar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Patricia Avendaño, quien es consejera presidenta justamente del Instituto Electoral de la capital del país. Muy buenas tardes, gracias por venir esta tarde. Muchas gracias, qué amables de estar con ustedes y con tu auditorio. Gracias, consejera. Cuénteme de qué va esta reestructura, porque vaya que han tenido problemas en los últimos meses con el asunto de los recursos. Así es, bueno, te cuento en un contexto. El Código Electoral de la Ciudad de México prevé en el artículo 83 que terminando un proceso electoral nosotros iniciemos un estudio y un análisis de cómo funciona la institución. Esto ya venía previamente. Aunado a ello, el Congreso de la Ciudad de México en mayo determinó eliminar 5 áreas del instituto, considerando que podía haber un ahorro eliminando esas áreas. Bueno, conjuntando estas dos situaciones, el Consejo General, que es un colegiado, tomó la determinación de poner manos a la obra. Llamamos a todos nuestros altos funcionarios, a todas las personas que podían involucrarse del área administrativa, que conocieran muy bien el funcionamiento del instituto, incluso al personal de las mismas áreas que teóricamente desaparecían. Y nosotros formulamos en el término de 91 días, porque así lo mandataba el Congreso, que lleváramos a cabo esta reestructura. Que una reestructura implica no necesariamente eliminación de áreas y de plazas, sino una reorganización de la institución. Entonces, el pasado 1 de septiembre, nosotros determinamos en el colegiado aprobar la nueva reestructura que apostamos a que nos permita cumplir fielmente con todas nuestras funciones, porque es muy importante decirlo, el Congreso no eliminó funciones del instituto, eliminó áreas, pero nosotros tenemos que seguir cumpliendo con nuestras funciones con la misma calidad, con la misma eficiencia, pero con menos recursos. Entonces, estamos convencidos que lo que hicimos, lo que formulamos, nos va a permitir operar los procesos de participación ciudadana, los procesos electorales con la misma calidad y eficiencia con lo que hemos venido trabajando a lo largo de 23 años. Exactamente, es decir, se reestructuró este Instituto Electoral de la Ciudad de México para fortalecerlo, pero sobre todo, consejera presidenta, para seguir garantizando la democracia aquí en la capital del país, porque viene un proceso electoral 2023-2024. Así es, totalmente de acuerdo. Resaltar que estas áreas que, digamos, tocó la reforma del Congreso no afectaban las funciones sustantivas del instituto. Las funciones sustantivas son organizar elecciones, procesos de participación ciudadana, educación cívica, garantizar el régimen de partidos políticos. No las tocó, sí tocó áreas estratégicas, por ejemplo, las de vinculación con los migrantes en el extranjero, la de vinculación con el INE, con los soples, con instituciones del gobierno y privadas, tocó la coordinación con los órganos territoriales de la institución, tocó el área de género y derechos humanos, pero ¿qué hicimos en el instituto? La reforma mandata que desaparezcan las áreas, la función prevalece, lo que hicimos fue que se integraran a las funciones sustantivas dentro de las áreas importantes, digamos, de educación cívica, asume género y derechos humanos. La parte de asociaciones políticas asume fiscalización y se fortalece un área de quejas. Y de verdad quiero destacar eso, porque a raíz de que se determina la paridad total en todos los cargos y todos los puestos, todas las autoridades tenemos que procurar la paridad, no solo en los cargos, sino en los puestos de elección popular. Pero eso ha detonado un fenómeno muy lamentable que es la violencia política contra las mujeres. Y en el instituto nosotros no tenemos un área en específica que atendiera, digamos, con esa especialización. Sí se hacía en la parte de quejas, pero ahora la reestructura nos permitió crear un área especializada para atención de violencia política de género, porque esas quejas las tenemos que atender muy rápidamente para evitar que la persona que está siendo violentada, la mujer violentada, siga siendo afectada por esa medida. Y estamos diciendo que a través de esta unidad que va a atender quejas de violencia política, estamos garantizando una acción rápida del instituto para atender a quienes son candidatas, militantes de partido, funcionarias, que sean, digamos, objeto de este tipo de violencia. Nosotros estamos creando ahora un área específica para atención de estas quejas. Entonces, yo quiero ver siempre la parte positiva de una reestructura. Sí implica reducción de plazas, se van a reducir 57 plazas, sí nos va a permitir que tengamos un ahorro de no solicitar 43 millones de pesos, porque no es que cancelando esas áreas en automático tengamos, es un monto anualizado, pero estamos fortaleciendo áreas muy importantes como es esta de quejas,
derechos humanos también, la parte de derechos humanos se suma a educación cívica y nuestro trabajo no solo va con la elección, va a crear ciudadanía, atender niños, jóvenes, mujeres, para fomentar pues todos estos valores de la democracia, de la inclusión, el respeto a la voluntad, el respeto a las mujeres, el respeto a las minorías, en fin, todas estas áreas que aparentemente iban a desaparecer, nosotros estamos no solo reubicando la función, sino inclusive rescatando al personal. Sí, claro. Estamos en este momento, a partir del 1 de septiembre, haciendo un proceso de valoración del personal que está siendo afectado de estas áreas y se va a hacer un proceso de selección. Primero, que ellos quieran participar, porque también ha habido personal que nos ha dicho, yo ya concluí mi ciclo en el instituto, me quiero retirar y me resulta conveniente porque yo estaba a punto de jubilarme, claro. Porque hay una indemnización a todos aquellos que ya no puedan prestar servicios en el instituto, va a haber una indemnización en términos de ley. Los que sí quieran participar, al reducirse, digamos, las plazas, tenemos la posibilidad de decirles, si quieres optar, vamos a hacer una valoración para escoger pues a perfiles que tengan la preparación, la experiencia, el conocimiento que nos permita darle continuidad a las tareas que he mencionado de vinculación, de género, de derechos humanos, de fiscalización, de vinculación con nuestros organismos territoriales, nos va a permitir y entonces sí con una plantilla más reducida, sí, con otro tipo de salarios, algunos claro. Los más altos, esos se eliminaron porque los titulares de esas áreas, pues sí, definitivamente fueron canceladas esas plazas, pero sí nos va a permitir un ahorro. Realmente estamos muy confiados. No es la primera vez, Blanca, te lo quiero comentar, sí, claro. Que este instituto a lo largo de 23 años ha sufrido, bueno, no sé si ha sufrido, ha pasado por este tipo de reestructuras y, por ejemplo, una que nos impactó de manera muy fuerte fue la de 2014, cuando se crea el Sistema Nacional, ¿no?, de Elecciones, porque claro. Entonces ahí sí perdimos funciones que asume la autoridad nacional y nosotros nos quedamos con una parte muy importante y muy valiosa que es claro. Educación cívica y atención a la ciudadanía, elecciones de representantes vecinales, el destino del presupuesto participativo. La realidad es que tenemos muchas tareas que hacer, una conjunta con el INE, que son claro. Elecciones, pero la que corre por nuestra cuenta, que son procesos participativos y educación cívica, totalmente te puedo asegurar que van a quedar cubiertos, que tenemos al personal, que tenemos la voluntad y que creo que de este proceso, que siempre es doloroso porque perdemos personal muy claro. Valioso, vamos a seguir fortalecidos. Totalmente, pues nos quedamos con eso, consejera presidenta, se fortalece el Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque muchos también decían que pues estos recortes, esta pues reestructura iba a, en algún momento a casi desaparecerlo por cuestiones políticas y por jaloneos ahí internos en el Congreso, y esto al contrario nos benefició. Claro, la realidad es que yo creo que siempre es posible darle a una situación que aparentemente es negativa. Claro. Al momento de conservar nuestras funciones dijimos, sí, tenemos que reestructurarnos, pero logramos fortalecer nuestras áreas más importantes, rescatar, te puedo decir que se está rescatando del área de género, derechos humanos, vinculación, fiscalización a más del 80% del personal. Pues sí, lo estamos haciendo y la realidad es que todas y todos los integrantes del Consejo General, que somos 7 consejeros, más los representantes de partido político que participaron en esto, la realidad es que el pasado 1 de septiembre, en la sesión de Consejo donde se llevó a conocimiento de todas y todas, después de haber valorado opiniones, análisis, estudios de reestructura, quedamos muy satisfechos porque apostamos a que esta nueva cara de la institución Exacto. Nos va a permitir seguir cumpliendo con nuestras funciones con eficacia, con eficiencia, con calidad, pero con menos recursos. Pues ahí lo tenemos, Patricia Avendaño, quien es la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y mucha suerte. Muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarnos. Bueno, pues ahí la información. Con esto vamos rápidamente a una breve pausa. Regresamos con más aquí en Reporte H.